Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar acá conectados. Cerrando con nuestra tercera jornada de Semana del Plástico, organizada por Acoplásticos, tenemos como invitados al Icontec, con la charla Normalización técnica en el sector plástico. Icontec es una organización privada sin ánimo de lucro con operación global que mediante la promoción de la calidad como concepto integral se propone contribuir a la competitividad y al desarrollo sostenible de las organizaciones a través de la transformación de su cultura y de la generación de confianza en los consumidores, que mediante sus actividades y procesos de normalización, formación, evaluación de la conformidad y proyectos de cooperación logran en conjunto mejorar la calidad de vida de la sociedad. Aida Tatiana Rojas, ingeniera química, especialista en gerencia y administración de sistemas de gestión de la calidad, gestor senior de normalización de Icontec de los sectores de administración organizacional y pública, turismo y químico. Tiene experiencia en docencia y auditorías en sistemas de gestión, consultoría en sistemas de gestión, especialmente en micro, pequeña y mediana empresa. También tiene experiencia en dirección de plantas de producción, incluyendo proyectos desarrollados por la disminución del impacto ambiental. Antes de darle paso a Aida Tatiana, no olviden, por favor, que las preguntas las pueden realizar a través del chat en la pestaña de preguntas que encuentran a la derecha de su pantalla. Nuestra conferencista las responderá al final del espacio. Si alguna pregunta queda sin resolver por temas de tiempo, será resuelta por medio de correo electrónico. También tengan en cuenta que a la izquierda de su pantalla están diferentes menús, entre los cuales se encuentran el de conferencistas. Ahí está la información de cada uno y si quieren pueden agendar citas de negocios con ellos para profundizar en su portafolio. Les recordamos que este evento es un evento pago. El contenido presentado por los expositores en las diferentes sesiones de Semana del Plástico no refleja necesariamente la posición, valores ni políticas de Acoplásticos. Ahora sí, sin más preámbulos, le doy la palabra a Aida Tatiana. Adelante. Alejandra, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Quisiera, por favor, que me confirmaran si ya están viendo la pantalla. Listo. Vamos a proceder entonces, pues un agradecimiento muy especial a Acoplásticos por permitirnos este espacio y compartir un ejercicio muy importante para el país y en general para el mundo entero, la normalización técnica. Entonces, sin más preámbulos, abordemos este tema. Como se mencionaba, vamos a trabajar un poco el tema de normalización técnica en el sector plástico, en este sector tan importante para nosotros, vamos a manejarlo en tres momentos. El primero de ellos, vamos a conocer un poco sobre la infraestructura de la calidad. Muy seguramente la mayoría de quienes nos acompañan el día de hoy lo conocen, manejan esta infraestructura de calidad, están sumergidas en ella, pero es importante, digamos, tener un concepto o tener claridad sobre esta infraestructura de la calidad, porque en ella el organismo de normalización está inmersa plenamente. El segundo momento estaríamos abordando la normalización técnica como tal, ¿cierto? Abordar el ejercicio que nosotros como organismo de normalización desarrollamos y finalmente la normalización en el sector plástico y me dedicaré solamente al comité de plástico específicamente el día de hoy, teniendo en cuenta que hay varias, digamos, como aristas al respecto. Muy bien, entonces abordemos infraestructura de la calidad. Nosotros contamos con el Subsistema Nacional de la Calidad. Este Subsistema Nacional de la Calidad es un arreglo interinstitucional que conforma la infraestructura de la calidad aquí en nuestro país desde los ámbitos tanto público como privado. Y cada una de estas instituciones lideran ciertas actividades y obviamente políticas que nos permiten fortalecer esa infraestructura de la calidad, generando obviamente confianza en el usuario de esta infraestructura. En términos generales, la infraestructura de la calidad de nuestro CICAL está desarrollándose unas actividades específicas. La primera de ellas, voy de abajo hacia arriba, la vigilancia. Segundo, metrología. Tercero, reglamentación. Cuarto, evaluación de la conformidad.
quinto, acreditación y finalmente la normalización técnica, que es la que está siendo desarrollada única y exclusivamente por Icontec. Estas 6 actividades que conforman el Subsistema Nacional de Calidad, hay diferentes actores que participan en ella, pero realmente hacen un trabajo mancomunado muy bien engranado para lograr unos objetivos y es la generación de confianza, aumentar, digamos, como o mejorar más bien la calidad de nuestros productos y nuestros servicios. De una forma, digamos, como un poco más gráfica, aquí podemos ver cómo interactúa este subsistema nacional de la calidad, teniendo en cuenta, digamos, que tenemos tres grandes engranajes. Uno de ellos está enmarcado en la reglamentación y normalización, en lo que nos define o los requisitos, unos de carácter obligatorio y otros de carácter voluntario. Otro engranaje que aborda todo el tema de metrología y finalmente lo que corresponde a evaluación de la conformidad. ¿Listo? Retomando pues los requisitos técnicos, como lo mencionaba en el ámbito reglamentario, pues recordemos que son obligatorios y lo desarrollan diferentes entidades, por ejemplo, como los ministerios, algunas organizaciones o entidades como el ICA, el INVIMA, etcétera. Y la normalización técnica es de carácter voluntario y esto siempre debemos tenerlo muy presente y es desarrollado única y exclusivamente por Icontec. Metrología lo tenemos en la cabeza del Instituto Nacional de Metrología y la Superintendencia de Industria y Comercio en el ámbito, digamos, como legal. Frente a la evaluación de la conformidad, pues digamos nuestra gran cabeza es el Organismo Nacional de Acreditación, ONAC, pero pues allí se derivan diferentes actividades como la inspección, todo el ejercicio de ensayos y finalmente pues certificación. Todo esto muy bien engranado nos genera competitividad para el país realmente y darle o generarle confianza al consumidor, no solamente en el ámbito nacional, sino también en el internacional. De una forma un poquito más plana, aquí vemos algunos de los actores que conforman este subsistema nacional de la calidad, este SICAL, teniendo siempre presente que como base fundamental nosotros generamos confianza. Cada uno de los actores que vemos aquí, seguramente faltan unos ya más particulares, realmente trabajamos en función de esa confianza, en generarle valor a nuestros productos y servicios. Entonces, tenemos a la normalización. Hay una buena práctica donde se manifiesta que sería interesante que siempre estuviéramos alineados o tuviéramos normas de carácter internacional y aquí solamente contamos con algunos organismos de carácter internacional, siendo ISO, digamos, como la cabeza de este tema de normalización técnica y ese que es un brazo de la ISO, pero que trabaja todo el tema electrotécnico, el Codex Alimentarios y hay uno que es el ITU, que es todo el tema de tecnologías de telecomunicaciones. Y pues obviamente pues Icontec como organismo de normalización nacional empieza digamos como a aterrizar todos estos documentos internacionales, ya sea adoptándolos como propios o en su defecto desarrollando documentos normativos, normas técnicas o guías técnicas colombianas muy particulares, teniendo en cuenta el contexto de nuestro país. Inspección y vigilancia, como les mencionaba, inspección, vigilancia y control. Tenemos al ICA, ejemplo, al INVIMA, al IDEAM, obviamente la Superintendencia de Industria y Comercio, quienes nos definen la reglamentación. Tenemos los diferentes ministerios y hay otras entidades como las agencias, por ejemplo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos o la de Minería, etcétera, que pues establecen unos requisitos de obligatorio cumplimiento. Y la evaluación de conformidad, como les mencionaba, está acá en la cabeza de ONAC. Entonces, todos ellos interactúan de una forma armoniosa y trabajan permanentemente llamémoslo así, en equipo para lograr pues obtener unos lineamientos
fortalecer nuestra infraestructura de la calidad, llegar a donde nosotros necesitamos llegar, donde el país necesita que lleguemos, y eso es un reto muy interesante y sobre el cual se trabaja permanentemente. Entonces, ¿qué es lo que al fin y al cabo, para qué está la infraestructura de la calidad? Porque nos permite un desarrollo industrial, nos permite la competitividad comercial en los mercados, no solamente nacionales, sino globales, el uso eficiente de los recursos naturales y humanos, proteger, digamos, la salud, el ambiente y sobre todo la seguridad alimentaria, y proteger y trabajar en pro también del cambio climático. O sea, todos estamos unidos con unas metas absolutamente claras. Este es nuestro CICAL, esta es nuestra infraestructura de la calidad que cada uno de los países tiene, pero de forma particular en Colombia lo denominamos así, Subsistema Nacional de Calidad. Y esto me da pie para ingresar al tema de normalización técnica. Recordemos que dentro de esta infraestructura de la calidad, la normalización técnica es una de las actividades que se desarrollan, ¿sí? Entonces, dentro de esta normalización técnica, debemos recordar que el ICONTEC, bajo el decreto 1595 del 2015, el gobierno ratifica, porque ya pues con varios decretos anteriores, desde el nacimiento de ICONTEC, se ha manifestado que la única institución o el único organismo de normalización nacional en Colombia es el ICONTEC, es el único que podrá desarrollar normas técnicas colombianas. Entonces, tenemos 3 misiones, o sea, 3 actividades súper fundamentales, pues, a desarrollar. Una de ellas es la promoción del desarrollo de normas técnicas, es motivar y es mostrar realmente la importancia que tiene, las normas técnicas en nuestro día a día, en el ámbito, profesional, en el ámbito laboral y obviamente en todo lo que nosotros vivimos, día a día, ¿sí? Por otro lado, el desarrollo de las normas técnicas, que por eso, pues digamos que en eso nos conocen, y finalmente ser orientadores, ser los asesores del gobierno nacional en la elaboración de normas que en algún momento puedan apalancar la reglamentación técnica. Entonces, ahí tenemos un trabajo muy fuerte, especialmente con los ministerios, para poder empezar a desarrollar normas técnicas que sean, que apalanquen realmente esos reglamentos de normalización, ya sea que se tomen de forma total la norma técnica o de forma parcial, o sea, un apartado de la norma, pero de allí, digamos que se definen unos requisitos de obligatorio, ya se vuelven de obligatorio cumplimiento, entendiendo que la normalización es voluntaria, pero en el momento en que a través de un acto administrativo las toman como parte de la reglamentación, pues realmente se convierten en obligatorias. Pero es un ejercicio muy interesante porque la construcción en sí de las normas técnicas se realiza por consenso, asegurándose de la participación de diferentes partes interesadas, ¿sí? De todos a quienes lo vivimos, nos duele como usuarios muchas veces, digamos, estamos participando activamente en ese ejercicio de normalización. ¿Qué queremos con esto al final? Es obtener una economía óptima, o sea, estamos aportando a una mejor economía, al crecimiento económico de nuestro país, mejorar obviamente la calidad de los productos, de los servicios y facilitar esa relación entre cliente y proveedor, ¿cierto? Estamos hablando un mismo idioma, estamos unificando criterios, así que va a ser mucho más sencillo, digamos, abrirnos puertas no solamente a nivel nacional, regional, sino también internacional, cuando todos cumplimos una norma X, Y o Z que nos define unos requisitos para ese producto o servicio que tenemos o que estamos disponiendo pues al consumidor. ¿Qué es la normalización? La normalización es una actividad que establece soluciones a problemas reales o potenciales y a acciones repetitivas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? A través de la normalización defino un camino donde, como en todo, puede haber, digamos, como una pequeña desviación que es válida, es aceptable,
Siempre es así, pero que eso nos permite que todos desarrollemos las diferentes actividades de la misma manera, que todos evaluemos de la misma manera, que todos produzcamos, digamos, de la misma manera en los requisitos, digamos, primarios. ¿Qué consta en términos generales el proceso de normalización? De una formulación, digamos, como de una necesidad de construir un documento normativo. Por otro lado, pues eso constituye pues diferentes etapas que más adelante después la vamos a ver. Y finalmente una publicación e implementación. A veces desde el rol como Icontec, nosotros la implementación no la podemos llegar a ejecutar. Por eso, la participación de cada uno de ustedes en la construcción de documentos normativos y la posterior implementación, o sea, el uso de esos documentos normativos es absolutamente importante para determinar la validez de esos requisitos que se plantearon. Entonces, documento o norma técnica que no pongamos en funcionamiento, que no la pongamos en práctica, pues es muy difícil después de un periodo determinar si es necesario o no realizar una actualización, ¿sí? Si es necesario o no prescindir de ella, porque es posible, ¿cierto? O si es necesario o no considerar que se debe elevar a otro tipo de documento normativo. Entonces, el uso realmente, la implementación del documento normativo es absolutamente importante. Entonces, en todos los espacios de nuestra vida, en todo momento, nosotros siempre vamos a tener eh, la oportunidad de ver cómo se desempeña o cómo se desenvuelve o cómo yo recibo un producto que cumple con unas especificaciones, con una norma técnica y y la diferencia cuando no lo cumple, ¿cierto? Ahí empezamos a ver, digamos, unas dificultades. Entonces, inclusive desde nuestras pantallas de nuestros computadores, los BTTD, las mesas donde nosotros trabajamos, las mismas sillas, no solamente en el ámbito, digamos, como estructural, sino también ergonómico, en fin, o sea, en toda nuestra vida realmente contamos con normas técnicas que nos están apalancando nuestro ejercicio. Algo que quiero retomar y es el tema de la normalización técnica y el reglamento. Las implicaciones legales en el marco de la normalización técnica, recordemos que es de carácter voluntario, sin embargo el reglamento es de carácter obligatorio. Por otro lado, respecto al contenido de requisitos, aquí las normas, pues digamos, abordan tanto los aspectos de seguridad, de calidad, de desempeño, etcétera, de igual forma que lo hace el reglamento. Y respecto a la evaluación de conformidad, ese visto bueno, esa auditoría o esa inspección que después me pueden hacer, ese control, pues realmente frente a una norma técnica es de carácter voluntario, pero frente a la reglamentación se convierte en obligatoria. Reitero, cuando parte de la norma técnica o la totalidad de la norma técnica está inmersa en un reglamento técnico, ya pasa a ser de voluntaria a obligatoria. ¿Sí? Entonces, así tenemos diferentes reglamentos técnicos, ejemplo, el de juguetes, el de vajillas, donde se listan algunas normas para que se deben cumplir para asegurar, digamos, esa calidad de ese producto, para evitar eh, generar algún daño en la salud, ¿sí? Entonces, por eso ahí, digamos, se vuelve importante tener claridad cuando una norma técnica se convierte, que es de carácter voluntario, ese requisito se convierte en obligatorio. Entonces, es importante que lo tengamos muy presentes. Recordemos que la normalización técnica de per se es voluntaria, pero cuando es asumida por un reglamento técnico, pues ya cambia su carácter y se vuelve obligatorio. Beneficios. Ayuda a una comprensión mutua entre lo que hemos venido abordando y es ese lenguaje común que puedo tener entre cliente y proveedor que me facilita ese relacionamiento y ese intercambio, digamos, como de producto o servicio. Unificamos criterios, acceso, no solamente el acceso, ¿sí? Porque yo abrirme la puerta a otros mercados puede ser
complejo, pero digamos que fácil. Siempre decimos que el mantenerme como tal es un reto. Entonces, la normalización nos permite facilitarnos ese mantenimiento de esos mercados, de esos nuevos clientes, ser conscientes de la importancia de la calidad, del tema de seguridad y de la sostenibilidad, y apoya en cierto grado los procesos que una organización puede tener en el marco de la innovación, del desarrollo de nuevos productos y servicios y la transferencia tecnológica. Para eso, digamos, cómo me sirve este ejercicio. Em, Nuestra normalización técnica, pues la desarrollamos como y conté como organismo de normalización. Sin embargo, nosotros tenemos una figura que realmente en el mundo, en los organismos de normalización que hemos tenido la oportunidad de conocer, no la manejan y para ellos ha sido muy interesante. Y es que tenemos las unidades sectoriales de normalización que desarrollan sus propios documentos, ¿sí? Tienen su propio programa de normalización y esto está aprobado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Esto no es una creación simplemente del ICONTEX, obviamente con unos lineamientos y una reglamentación, sino que debe tener un visto bueno del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y estas unidades sectoriales nos permiten, digamos, eh, dar un poquito de celeridad a la construcción de documentos normativos que necesitamos. Una de nuestras grandes unidades sectoriales es de turismo, está a cargo de Fontur. También, digamos, ahí Fontur tiene, digamos, como otros actores que aportan en ese proceso, pero se desarrollan esas normas que el sector turismo necesita. Algunas son sectoriales, otras ya vienen siendo normas técnicas colombianas, pero realmente lo que se busca a través de ello es desarrollar ese paquete de herramientas que impulsan, que fortalecen un sector productivo específico. Sectores en que nosotros como Icontec manejamos. Nosotros manejamos 13 sectores. Hay unos que pues hace uno clic y se abren, por ejemplo, industria. Industria tiene industria químico, metalurgia, maquinaria de equipos y unos otros que son, digamos, como muy particulares y pues no tienen una relación directa con los demás sectores. Esto nos ayuda, digamos, como a organizarnos internamente, a designar mejor los recursos y a ser mucho más oportunos frente a las necesidades pues de ustedes, ¿sí? De los miembros del comité y también pues del país como tal. Entonces, en estos sectores nosotros nos movemos para desarrollar todo ese proceso de normalización técnica, donde iniciamos con un relacionamiento y una evaluación de factibilidad. Todos los temas que se ponen a consideración de los comités son analizados no solamente a nivel interno, sino también a través de los diferentes comités técnicos de normalización y a través de ellos nosotros empezamos a evaluar, digamos, como la prioridad frente a abordar o trabajar un documento normativo, porque uno de nuestros documentos, llamémoslo así, bases fundamentales son los planes nacionales de desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo. Ese es un input muy importante para nosotros porque teniendo en cuenta esas, llamémoslo así, esos caminos que va a tomar el gobierno nacional en ese cuatrenio, nos permite a nosotros decir, vea, nosotros podemos apoyarlos en este tema ambiental, en el tema de educación, en el de formalización de empresa, etcétera, etcétera, en diferentes, digamos, temas. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, obviamente recibimos también de parte de ellos una realimentación. Y por otro lado, pues otras instituciones como Colombia Productiva, etcétera, para poder ir enfocando como esas necesidades. Simplemente queremos que la normalización de verdad apoye ese desarrollo que se tiene previsto pues para país como tal. Tenemos 8 etapas donde vamos desde esa parte inicial donde hay un proceso de relacionamiento, donde identificamos necesidades y priorizamos y ya empezamos a preparar, digamos, como ese anteproyecto, ese sería el segundo paso, cuando ya nosotros lo tenemos preparado a través de los mismos expertos que nos acompañan en el comité o a través de digamos, como de personas ajenas, pero que quieren presentar esa propuesta
Ya entramos al Comité Técnico de Normalización, donde aprovecho la oportunidad para invitarlos a cada uno de ustedes en la construcción colectiva, porque realmente ese es un ejercicio de construcción colectiva. Y ya cuando como comité nos sentimos tranquilos por el contenido técnico, pasamos a una consulta pública donde ponemos, perdónenme la repetición, al público en general a la disponibilidad de ese documento para que emitan sus conceptos. Ya posteriormente, pues finalizado ese proceso, si hay comentarios técnicos debemos tratarlos también el comité y ya pasamos una etapa netamente, pues digamos, responsabilidad de Icontec, donde preparamos el documento, le hacemos una edición, generamos todos los documentos soporte, informes técnicos y demás, y los presentamos al Consejo Directivo del Icontec para su ratificación. Hay un pasito y es el final, que es el de difusión. Nosotros desarrollamos una difusión, digamos, como genérica para cada uno de los documentos. Sin embargo, cada uno de los comités, dependiendo de los temas que aborde o de la norma que esté a punto de ratificar, puede estructurar mecanismos o diseñar o desarrollar mecanismos diferentes de difusión. Entonces, esto, vuelvo, insisto, es un trabajo de colectivo, de construcción de conocimiento, de compartir conocimiento y experiencia y dejando de lado, digamos, como esa competencia que tenemos, que es absolutamente sana dentro de los comités, porque tenemos la competencia ahí al lado, pero estamos trabajando por el bien común, ¿sí? Por el beneficio del país. Pero a nivel internacional, pues también tenemos un trabajo y uno de nuestros, mejor dicho, nuestro organismo madre es la ISO. Entonces, la ISO realmente nos aportamos mucho en esos documentos que han sido estudiados y consensuados internacionalmente con el apoyo de expertos de diferentes partes del mundo y eso nos da tranquilidad. Por eso es una buena práctica siempre en la medida de lo posible adoptar de forma idéntica, traerme de la ISO ejemplo un documento normativo para adoptarlo de forma idéntica, repito, a nivel nacional. Esa es una buena práctica. Tenemos un parte de tranquilidad de que este documento, esos requisitos planteados allí, realmente son adecuados, son replicables, no tienen sesgo, han sido analizados en diferentes partes del mundo, entonces pues nos da ese parte de tranquilidad. Esa es una buena práctica. Y tenemos, aparte de los organismos internacionales que están reconocidos por la OMC, que son la ISO, la IEC e ITU, son organismos de normalización, llamémoslo así, hermanitos de la ISO. La IEC, como les comentaba, está trabajando todo el tema electrotécnico e ITU todo el tema de telecomunicaciones, perdón. Y el Codex Alimentarius, pues, que es el fundamental para alimentos. Pero tenemos y trabajamos con otros organismos de normalización. Unos pueden ser el PAS, COPAN, por ejemplo, CAN, la Comunidad Andina de Naciones, y otros, pues, digamos, de países, pero por su nivel, digamos, como de reconocimiento y de trabajo, son aplicables a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, tenemos a STM, que es americano, AENOR, BSI Inglaterra, DIN de Alemania, NFPA para todo el tema de protección contra el fuego, ANSI, UL, etcétera. Entonces tenemos varios organismos con los que nosotros trabajamos y dependiendo de los sectores, pues hay unos sectores que tienen no tanto afinidad, sino el desarrollo de esos documentos normativos son mucho más reconocidos en parte por el sector productivo específico. Entonces, pues tenemos allí un abanico también de posibilidades para trabajar mancomunadamente en el ámbito de la normalización. ¿Listo? Y ya frente a la normalización del sector de plástico, específicamente me centré en el plástico, aunque tenemos pues digamos como otros temas como caucho, comité de caucho, etcétera, pero quiero hoy centrarme solamente en este caso particular en el comité de plásticos. Y Contec tiene
más de 250 comités, la mayoría de ellos, por no decirles que todos, activos trabajando en diferentes temáticas sectoriales. Uno de ellos es el Comité de Plásticos, donde estamos, me voy a permitir, digamos, darle lectura al alcance de este comité, o sea, es el ámbito de aplicación donde se mueve y es la normalización de métodos de ensayo, especificaciones, aspectos ambientales y terminología relacionada con plásticos, sus materias primas y componentes. También incluye la normalización de envases, empaques y embalajes plásticos. La normalización de productos plásticos será tratada en los comités correspondientes. ¿Y por qué hago aquí un alto? Resulta que en un momento nosotros teníamos nuestro sector de plásticos, nuestro tema de plásticos abierto en tres comités. Y para facilitarnos y cambiando un poco, digamos, como la metodología de trabajo, muy alineados a cómo está estructurada la ISO como tal, se consideró pertinente crear el Comité 157 de plásticos, que fuera, llamémoslo así, como el sombrilla, y que acogiera los diferentes temas, pues muy puntuales. Entonces, en este momento, esta gran sombrilla de nuestro Comité de Plásticos ha cubierto el comité 077 de materias primas, el 092 de envases, empaques y embalajes y el 093 de productos de plástico, ¿sí? Todos los ha recogido ellos. Y más adelante, pues en la medida en que se haya necesidad de abordar un tema u otro, alguno de los temas que se desarrolló o que esté en el ámbito de materias primas o de embalaje, se generarán grupos de trabajo. Se tendrá un grupo de trabajo donde tenemos a los expertos, por ejemplo, en envases, empaques, o tendremos los expertos de materias primas y será mucho más sencillo el desarrollo de los documentos normativos. Como lo ven, esta es una imagen de la información que ustedes pueden encontrar en nuestra herramienta de normalización y Conecta. A través de ella, nosotros gestionamos el proceso de normalización nacional. Tenemos la presidencia en manos de Paola Ruge, nuestra gran aliada de Acoplásticos, y tenemos, digamos, como tres actores. Dentro de normalización en Icontec. Contamos con un secretario que es Jennifer Carolina Tuesta, nuestro gestor que es Tatiana Rojas y nuestra líder sectorial Carolina Angulo. Cada una de nosotras allí tenemos un rol, unas actividades muy particulares en desarrollar. Normalmente quienes estamos pues permanentemente trabajando con ustedes, estamos Jennifer Atuesta y yo. ¿Listo? Entonces, esa información ustedes pueden obtenerla a través de nuestra herramienta iConecta, pero tienen, digamos, como una información general de este comité de plásticos y más adelante pues les voy a mostrar cómo podrían ustedes acceder para participar en los comités de normalización. Retomando el tema del comité específicamente, como les mencionaba, nuestro comité sombrilla, el 157 de plásticos, y cada uno de los comités, aquí quise como resaltar el número de documentos normativos que cada uno de estos comités en su momento desarrolló. El comité 67, perdón, 77 de materias primas tiene a su haber 67 normas, el 92 de envases, empaques y embalajes 62 y el comité 93 de productos plásticos tiene 31 normas. Aquí en esta primera, digamos, columnita de derecha a izquierda, simplemente doy dos ejemplos máximo de las normas que contiene cada uno de estos temas o subcomités pues particulares, ¿cierto? Entonces, respecto a materias primas, encontramos normas tales como la 2966, que nos aborda materiales para inyección y extrusión de polietileno. Para resaltar, por ejemplo, en el Comité 092 de envases y empaques y embalajes, tenemos la serie de normas 5022, que son materiales y artículos en contacto con productos alimenticios, y estos son métodos de ensayo, ¿sí? Todas sus partes son métodos de ensayo.
Y en el Comité 93 de Productos de Plástico, ejemplo, tenemos la NTC 869, que es el método de ensayo para determinar el coeficiente de fricción estático y cinético en películas y láminas plásticas. Entonces, tenemos allí un número interesante de documentos normativos. Estos, no voy a decir que todos los 67, 62 y demás, pero estos documentos, estas normas, se encuentran en un proceso de revisión permanente para asegurar la vigencia de la base normativa. Es un trabajo muy fuerte, arduo, y ese es uno de los elementos que nosotros dentro del comité debemos considerar. Podemos tener, no necesariamente, les cuento simplemente a modo de información, podemos tener normas de hace 50 años, de hace 40 años, y nuestro deber es revisar, no solamente como gestor o coordinador de este comité, sino también como responsables como miembros del comité de mirar, bueno, ¿qué vamos a hacer con esas normas? ¿Se amerita su actualización, etcétera? ¿Es mejor anularlas? Hay que ir analizando. Es un trabajo muy fuerte, de forma, podemos decir que permanente, pero muy interesante para poder ir renovando y asegurándonos que esas herramientas disponibles están actualizadas. Sin embargo, aparte de estos tres temas en particulares, el comité en sí, el 157 de plásticos, llamémoslo así, que más o menos desde el año 2021 viene trabajando de forma particular en unos temas en el marco del reciclado, la biodegradabilidad, perdón, la compostabilidad, el etiquetado y la trazabilidad y evaluación de conformidad, entre otros. Hasta el momento, en estos últimos 2 años, se han desarrollado 30 documentos normativos, 30 normas técnicas. Entonces, aquí simplemente igual dejé algunos de los temas pues, que considero pues importantes. Las 30 son absolutamente relevantes, importantes, pero quisiera como destacar pues para que todos tengamos presente en qué nos movemos en el comité en estos últimos 2 años. Tenemos, por ejemplo, la adopción idéntica de la 16620-1, que establece los principios generales respecto a los contenidos de biobasado. La 17088 es una ISO también adoptada de forma idéntica, que es el reciclaje orgánico, especificaciones para plásticos compostables. Ejemplo, la NTC 15270, también adopción idéntica, directrices para recuperar y reciclar residuos plásticos. Y una de las que ha sido, digamos, en los últimos años, mucho más, digamos, llamativa muy seguramente para la mayoría de nosotros, y a la que le tenemos un interés muy alto en particular, es la NTC 6632, que hace referencia a la trazabilidad y evaluación de conformidad del reciclado de plásticos y contenido de reciclado. Y a su vez, digamos que el comité en su momento consideró pertinente desarrollar una guía técnica colombiana que dé orientaciones para la implementación de esta 6632, que es nuestra guía GTC 405, guía para la implementación de la norma técnica 6632. Tenemos, entre otros, la adopción idéntica de la 5424, que son pitillos plásticos compostables industrialmente. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos un abanico de normas muy interesantes, de forma particular las que se han desarrollado en los últimos 2 años en este comité 157, que nos permite, digamos, como em, darle respuesta a estos cambios vertiginosos que estamos desarrollando, que estamos viviendo, que estamos implementando en función de proteger nuestro planeta, nuestra casa común, ¿cierto? Todo ese tema lo venimos, digamos, como trabajando. Muy bien. Plan de trabajo, yo creo y quisiera de pronto conquistarlos a ustedes para que hagan parte del comité. El comité está
fortalecido, realmente es un comité muy interesante, pero siempre tiene las puertas abiertas para vincular a expertos como cada uno de ustedes, que sabemos que nos puede aportar de forma significativa en la construcción y en el análisis de estos documentos normativos. Tenemos un plan de trabajo para este año. Realmente siempre, digamos que en los últimos años, súper alineados a esas necesidades manifiestas, ejemplo, por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entonces, en la medida en que nosotros vamos digamos, como compartiendo espacios, identificando unas necesidades particulares en el ámbito de la normalización, vamos trabajando. Claro, cada uno de ustedes también puede levantar la mano y decir, considero importante trabajar un tema específico, la adopción de una norma técnica o el desarrollo de una norma propia, digamos, propia pues para el país, que sea bajo el conocimiento del comité y es bienvenida. En este momento, digamos, como para este año, obviamente habrán otros temas que podamos considerar. Tenemos estos documentos normativos, ya los hemos adoptado, sin embargo, en la medida en que se vayan actualizando los documentos normativos, nosotros pues también debemos proceder con esa actualización en el ámbito, digamos, como nacional. Entonces tenemos la actualización de la 15270, directrices para recuperar y reciclar residuos plásticos, la NTC 6712 parte 1. Esta también es una adopción idéntica, pero de una norma europea. Que son bolsas de plástico con alto contenido de reciclado para el transporte de productos. La parte 1 son generalidades, la parte 2 habla específicamente de las bolsas de polietileno y y la 6744 que aborda esa caracterización de reciclados de los PET, del politereftalato de etileno. Y tenemos una norma esta fue desarrollada en su momento y es la que tenemos vigente con conocimiento de ustedes, de quienes hacen parte del comité, envases plásticos de uso general. Y realmente, como les mencionaba, fue desarrollada con información del comité técnico. ¿Cuál es la mente? Digamos, qué es lo que se planteó desde el comité y es poder identificar una posible norma técnica internacional que podamos adoptar y que aborde este tema de esos envases plásticos de uso general. En ese, digamos, como en esa actividad estamos, no solamente, pues esta es una corresponsabilidad, obviamente, de Contec buscando por unos caminos y los miembros del comité también hacen, pues, digamos, como lo propio, nos van aportando. Eso es lo que tenemos, digamos, como hasta el momento. No quiere decir que si hay una necesidad, por ejemplo, levanta la mano Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud, alguna parte interesada que diga, miren, importante porque el reglamento o el próximo decreto o la ley o nos está exigiendo que implementemos o adoptemos esta norma, que no la tenemos en nuestro abanico, bienvenido, le damos prioridad, ¿cierto? Vamos siempre a estar muy pegaditos de esas necesidades que como sector se tiene. Y quiero destacar, porque nosotros la 15270 en su momento se procederá con su actualización en momentos de la actualización de la norma internacional, pero resulta que esta norma internacional, la 15270, el Comité Internacional ha considerado necesario generar partes, dividir este tema. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos hasta el momento 5 partes, todas están en estudio, unas un poco más avanzadas que otras, pero muy seguramente ese documento que teníamos solo se nos convirtió en 5. Se nos va a convertir en 5. Obviamente no los vamos a trabajar todos al mismo tiempo y será una decisión pues del comité, pero iremos avanzando en la medida en que cada uno de estos documentos vaya saliendo. Voy a empezar desde abajo porque realmente el documento más avanzado es la parte 5 que nos ofrece orientaciones para el reciclaje orgánico y biológico. Esa es la parte que va más avanzada, está en una etapa DIS
¿Qué quiere decir DIS? Que está en un draft de un borrador de norma internacional. Más o menos, digamos que estaríamos hablando sobre unos 6, máximo 9 meses para que salga ya publicada ante la ISO. Las otras dos que siguen serían la parte 1 y la parte 4. La parte 1 está abordando los principios generales y la parte 4 está hablando del reciclaje químico. Y finalmente están en una parte, una etapa, perdón, súper inicial, donde lo están trabajando el anteproyecto Working Group. Y tenemos la parte 2 y 3 que abordan el reciclaje mecánico y el reciclaje físico. Entonces, miren lo que se nos viene más adelante, muy emocionados obviamente como comités, muy atentos realmente a estos documentos. Me estoy abordando solamente frente a la 15270, pero allí tenemos trabajo y adicionalmente tenemos la gran oportunidad de mirar cómo podemos empezar a trabajar esos temas, a implementarlos, a fortalecerlos en nuestro país. Y algo que no quiero dejar pasar de lado y es que nosotros somos miembros observadores del comité ISO TC 61, subcomité 14, que el comité 61 es de plástico en general, pero el subcomité 14 aborda los aspectos ambientales. Somos observadores, ¿qué quiere decir? Nos llega toda la información de lo que viene desarrollando este comité internacional. Podemos emitir concepto, más no tenemos la posibilidad de votar. Pero es muy interesante siempre estar como muy pegaditos a esto y en este momento tan estratégico que estamos viviendo, y es porque vamos viendo qué es lo que a futuro, corto, mediano y largo plazo se viene proyectando en el marco de la normalización técnica internacional y qué nos podemos ir trayendo, ¿cierto? ¿Qué podemos ir avanzando? ¿Qué podemos ir trabajando, ¿cierto? Eso estamos en ese comité. Entonces, muy alineados también y muy pendientes de lo que suceda a nivel internacional. Sin embargo, pues digamos que también nos estamos o no o acogemos o adoptamos también otros documentos normativos de otras organizaciones, no son de organismos nacional, perdón, de normalización internacional, pero son organismos que tienen mucha credibilidad, son un referente. Y tenemos, por ejemplo, los de la ASTM, específicamente los que desarrolla el Comité de 20 de Plásticos. Y los del CEN, que es, digamos, como la Comisión de Estandarización Europea, los estándares europeos también, pues digamos, como están presentes. Estamos siempre muy conectados, qué avanzan, qué hacen, etcétera, para mirar cómo podemos ir nutriendo nuestro trabajo a nivel nacional. ¿Listo? Y finalmente, yo sí quisiera recordar o contarles que este mundo del plástico, de forma particular, también viene desarrollándose un trabajo interinstitucional muy importante, ¿cierto? En los que en la medida de lo posible vamos participando como ICONTEC. Recuerden que tenemos el Plan Nacional para la Gestión Sostenible de los Plásticos de un Solo Uso. Y de allí, pues digamos que surge la Mesa Nacional para la Gestión Sostenible de Plástico. Hemos tenido la oportunidad de asistir a algunas de sus sesiones. Muy interesante porque es también un momento en el que podemos compartir qué es lo que se viene desarrollando desde el Comité Técnico de Normalización, pero por otro lado, alinear ese trabajo del comité a esas necesidades puntuales para esos en el marco pues del Plan Nacional específicamente para la gestión sostenible de los plásticos de un solo uso. Entonces, estos espacios son absolutamente relevantes. De esa mesa nacional de plástico han surgido 3 subcomités y dentro de estos
de estos comités, uno específicamente el Comité Técnico de Etiquetado, realmente son comités que han surgido en el último mes, teniendo en cuenta pues que cada uno de estos comités va a ir fortaleciendo los temas de reglamentación, ¿sí? Entonces estamos muy alineados a eso, mirando qué vamos a aportar. Vuelvo e insisto, son comités que hace poco, pues digamos, como nacieron. Nosotros venimos como Icontec. Mañana precisamente será nuestra primera reunión, participación en esa, para ellos serán como comité segunda reunión, para nosotros será la primera. Por temas pues de agenda no podemos asistir a esa primera, pero son espacios muy importantes donde vamos a conocer el equipo, donde vamos a saber y a conocer y entender desde esa institución que se viene desarrollando y poder seguir construyendo. Por otro lado, tenemos a Artical, es una cooperación alemana, también estamos desarrollando ahí un trabajo de identificación, tenemos un trabajo muy puntual, inclusive aquí mancomunadamente con Acoplásticos, respecto a las necesidades de actualización de reglamentos y de normas técnicas, y básicamente todo esto se traduce en poder identificar unas necesidades normativas, no solamente para apoyar la reglamentación técnica, sino también para apoyar el sector productivo de nuestro país. Y finalmente tenemos otro trabajo interinstitucional que estamos trabajando en el criterio ambiental de productos de caucho y plástico con la Alianza Ambiental de América. Nosotros participamos en este caso para el desarrollo de este criterio, somos digamos como miembros del comité y el liderazgo pues lo tiene otro país. Este es un ejercicio también muy, muy interesante porque básicamente lo que se quiere a través de la alianza es que a nivel de América podamos hablar un solo idioma en el marco de esos criterios ambientales para el plástico y el caucho específicamente. Hay otros temas que ellos vienen desarrollando, pero lo que hoy nos acoge sería el tema de caucho y de plástico. Y para finalizar, les dejo esta información. Yo sé que más adelante puedan compartirla. Si quieren ustedes participar en el proceso de normalización nacional aquí en Colombia, esta es nuestra página con la que administramos nuestro proceso de normalización. Ahí el enlace para conectarse y si quieren participar activamente en los comités, tenemos unos instructivos y unos videos orientadores. Yo les agradezco mucho, espero que este pequeño recorrido en el ámbito de normalización técnica les haya sido de utilidad. Es un abrebocas en el comité frente al comité 157, pero recuerden que estoy siempre a su disposición para atender sus necesidades y poder seguir construyendo colectivamente. Alejandra, muchas gracias. Bueno, Tatiana, agradecemos mucho tu participación. También agradecemos a todas las empresas expositoras que nos acompañaron el día de hoy, a todos nuestros asistentes de Semana del Plástico, les agradecemos mucho por su participación y su conexión. Los invitamos nuevamente a que nos acompañen mañana desde las 8 de la mañana en nuestra cuarta jornada. Muchísimas gracias a todos y feliz tarde. Gracias.